Bien, veamos esta fotografía de Nachi. Vamos a, en primer lugar, hacer un recorte. Hay demasiado aire hacia arriba. Tal vez incluso recortando parte de la cabeza para centrarnos en lo importante. Ahí. La nitidez. A ver, primero que nada veamos el ISO. ISO 640 y está trabajada con un 25% de reducción. Creo que está bien. Lo que vamos a hacer al final de la fotografía es agregarle un poquito de nitidez con el Sharpener Pro, Output Pro. Ok. La pestaña. A ver, hagamos un zoom para ver si está perfectamente bien la aberración cromática. No hay aberración cromática. Perfecto. Entonces estamos más o menos bien con eso. Lo que nos permitirá pasar inmediatamente a la siguiente fase. Tal vez un poquito menos de exposición, un poco más de contraste, suficiente. Eliminemos alguna pequeña imperfección cutánea transitoria, la piel es perfecta la de ella. Ok, perfecto. F3. Para un primer plano como este, el blanco y negro viene de perillas. Aquí ya estamos con esta opción preconfigurada. Contraste suave. Eliminemos un poquito de contraste para suavizar. Al máximo sería así. Por el contrario, máximo contraste, se nos oscurece demasiado la fotografía. Yo creo que por aquí, luego agregaría algún punto de control sobre los ojos para aclararlos, darles un poquitito más de brillo, 11%, un poco más de contraste y un poco más de estructura o nitidez. Alt, copio el punto, lo sitúo en el iris del otro ojo. Alt, copio el punto, tal vez sobre los labios. Claro que en este caso voy a oscurecer un poquitito, ¿sí? Aunque sí me interesa el tema del contraste y el brillo. A ver. Veamos cómo actúan los tres puntos. Me parece que bien. Tal vez habría que agregar un segundo punto de control similar al del labio inferior sobre el labio superior. Perfecto. Los puntos de control sobre los ojos también han afectado a las cejas, me parece bien. Que se logre un poquito más de definición sobre las cejas. Ok. Ahí está bastante bien. A ver, ¿qué otra cosa podemos agregar? Una viñeta. Veamos qué tal saldría una viñeta caída de lente oscura, por ejemplo. Más oscura, clara, clara, por los bordes. Negra, negra. Caída de lente 2, ahí podría ser. Sin 2. Me parece que está bien con la caída de lente 2, que oscurece un poquito los bordes para que, en definitiva, resalte más. Veamos la escala de grises que está aquí abajo, lo que nos permite definir o advertir si hay zonas demasiado quemadas, por ejemplo, que sería el número 10.
sistema de zonas. Veamos, 10, no hay nada, 9, nada, 8. Las partes más claras están en la nariz, pero está bien, 8 nos parece que es un número que absolutamente admisible. A la inversa, en 0 tenemos efectivamente todo el área del cuello, en 1, pelo, en 2, otro sector de pelo, 3, 4, 5, 6. Me parece que la distribución está bastante bien. Si vemos el histograma, efectivamente está más hacia los oscuros. Natural, el pelo y el fondo se ha oscurecido un poco. Comparemos un blanco y negro tradicional con el que hemos logrado. Tal vez se pierde un poco las características del pelo con nuestra fotografía de la derecha, y eso podríamos corregirlo tal vez con punto de control o con bajar el contraste general. A ver, si bajamos el contraste general logramos ver un poquito más el detalle del pelo, pero se pierde un poco el contraste en la cara, que me parece que estaba bastante bien en el nivel que lo habíamos dejado. Hagamos entonces un punto de control sobre el pelo y sobre toda la fotografía para que todo el color negro podamos exponerlo un poco más y se advierta un poquito más el detalle. Ahí veamos, ese es el punto de control número 5. Veamos qué cosa es lo que está afectando. Afecta también aquí en la parte de la fractación. Podríamos tal vez ponerle un punto negativo para que no se vea afectado y siga estando oscuro. Recuerden que habíamos oscurecido o subexpuesto un poco en la zona de la vegetación que estaba al lado. Ok. Volvamos entonces a ver la fotografía. Me parece que está mejor. Ese era el punto de control número 5. Sin el punto de control 5 queda el pelo bastante más oscuro y con menos detalle. Con este punto se saltan algunos brillos. Podríamos aumentar incluso un poquitito más. Están 19, 27, 24. Ahí. Ahí parece que está perfecto. Está perfecto. Los ojos tal vez los aclararía un poquitito más. 19. A ver, juntemos esos dos puntos con el mouse y con eso ya tenemos los dos puntos reunidos. Así que vamos a trabajar sobre ambos al unísono. 29 puntos. La idea es que se distinga un poco el iris de la pupila y ahí se logra distinguir un poco, por lo menos a la distancia en que yo me encuentro. Ya. Estaríamos ok con esto. Veamos y comparemos. Veamos y comparemos. Sin el filtro. Con el filtro. Sin el filtro. Distrae ahí un poco el verde. Aquí distrae menos. Distrae menos, pero podríamos agregar un desenfoque tal vez al fondo con viveza. Pinchemos en viveza.
el bokeh no quedó tan excelente. Apliquemos un punto de control sobre este fondo y le vamos a quitar estructura y quitar un poquito de contraste y vamos a copiar con Alt los puntos. No quise hacer un solo punto grande que abarque todo el gris porque hay también gris en el resto de la fotografía, en la cara, etc. Lo que sí voy a tratar de hacer es ahora avisorar si es que se afecta la cara o el pelo. No, está perfectamente bien delimitado a lo que queríamos. Y siendo así, podemos exagerar un poco. Vamos a unir todos los puntos. Arriba, agrupar. Y vamos a bajar incluso un poquito más la estructura. 53% menos, 70% menos. Ok. Veamos el antes y el después. El antes y el después. En el después está un poquito más desenfocado. No tanto como quisiera, tal vez. A ver si le quito un poquito más de estructura todavía. Ok. Vamos a modificar los ajustes. También para que aplique a una capa nueva. Ok. Sí, no, algo más suavizado quedó. Hagamos un zoom para que se observe mejor. Se fijan en este sector acá, las líneas quedaron mucho más difusas. No mucho más difusas, algo más difusas. Ya, perfecto. Apliquemos el Viveza 2 entonces y va a crear una tercera capa. Entonces, estamos con el Viveza, sin Viveza. Creo que así haciendo este cambio se nota mucho más. Con Viveza se suaviza el fondo. Sin Viveza está mucho más nítido el fondo y molesta un poco más a la vista. Sin FX Pro, con Silver FX Pro y Viveza. Me quedaría con esta versión final. Tal vez alguna última corrección cutánea que se me quedó. Lo cierto está en que esta función de eliminar algún granito hay que hacerla antes de los filtros, pero bueno, de repente sucede que con el blanco y negro y con los contrastes que uno va aplicando van apareciendo algunos granos que en colores pasan desapercibidos, entonces uno tiene que volver a retocar luego de volver al blanco y negro. Ahí está perfecto. ¿Qué dirán ustedes que tal vez tiene un poquito de ojeras? Pero podemos hacer una función ahí, un patch tool. Seleccionamos. No funcionó muy bien porque tal vez la selección no estuvo muy bien. Vamos a seleccionar solamente la parte oscura. A ver, la corremos para buscar un área que pueda aplicar. Tal vez ahora apliquemos el Spot Healing Brush Tool. No. Veamos la opción del Healing Brush Tool, lo que significa buscar la textura aledaña y copiar encima, teniendo el color. Creo que ahí está mejor.
Y aquí también podemos hacer lo mismo. Para suavizar un poquito más la sombra debajo de los ojos. Creo que quedó mejor. Creo que quedó mejor. Veamos. Antes, después, ahí se ve un poco también lo que se trabajó en los ojos. Podríamos haber creado una capa para hacer el trabajo final, pero bueno, no lo hice. Generalmente no lo hago. Ahí está bien. Y con eso concluimos.